te hablo como licenciado en Relaciones Internacionales, es un escupitajo a todos los que somos profesionales de las relaciones internacionales y al gremio de internacionalistas que tengan a un payasete como vicecanciller, como Gerardo Torres. Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García y estoy con el señor Rachid Mejía. ¿Cómo estás? Un gusto, Orlando. Qué bueno tenerte por aquí, Rachid. Para mí es un placer. Ya día lo veo y lo sigo. Totalmente. Y te lo pregunto con todo respeto, ¿verdad? Sí. ¿O es algo que se dio por algo que viste, por algo que te marcó políticamente? Fíjate que yo empecé con Una Sola Voz por Honduras en el 2020. Yo me indignó extremadamente el tema de los hospitales móviles, el tema del manejo de la pandemia y sobre todo el tema del Código Penal. Es ahí donde empieza Una Sola Voz por Honduras y ahí es donde doy mis saltos, sin saber a lo que me estaba metiendo. O sea, dije yo, no puede ser, estamos encerrados, estamos en cuarentena. Abrí un grupo en Facebook y la cuestión creció, para no hacerte tan larga la novela, creció en menos de 24 horas como 3,000 seguidores, de un solo en Facebook en el 2020. ¿Qué subiste? ¿Videos? Subí, sí, no al Código Penal de la impunidad, y eso empezó a generar la conversación. De ahí hice un en vivo y en ese en vivo detallé, miren esto y esto y esto. Incluso habían más de 100, no sé ni cuántas, pero de gente de Libre que me seguía. Armé marchas, incluso asistían a mis marchas la gente de Libre que hoy está en el gobierno y saben de dónde vengo, pero me acusan de que me acusaban que era cachureco. Entonces desde ahí ese punto mi quiebre, cuando veo yo que los mismos que caminaron conmigo un día, cuando después empiezo a denunciar, porque fui el primero en denunciar los actos de corrupción del gobierno del Familión, vienen y me empiezan a atacar de que yo soy cachureco. Y me empiezan a exponer de una forma públicamente que yo jamás en mi vida había sido atacado, había sido enemigo público, había recibido tanto insulto y tantas campañas de odio. Y entonces ahí es donde dije, no, bueno, dije yo, no me puedo quedar callado, tengo que contestar. Y empecé a recontestar y empecé a contestar. Y como no tengo pelos en la lengua y no tengo empacho, como dicen, para venir y pelarle la cara a un sinvergüenza, lo hice, y fue así como empezó a generar esta bulla y empezó a generar más la controversia, porque fui el primero en que denunció el tema de la corrupción de este gobierno y empecé a hacer investigación, empecé a publicar casos de investigación de corrupción. Por ejemplo, te voy a comentar un ejemplo. Fernando Varela, el de la hora del té, que era muy, muy popular en su momento, empezó a facturar grandes cantidades de dinero con la alcaldía, y eso fui yo que lo desnuda. No había salido antes. No había salido, no, nadie. Es más, cuando yo saco eso, se hizo una tremenda bomba. Hasta el brother sacó un video queriendo aclarar que más bien oscureció porque el hermano de Fernando Varela también está contratado en la alcaldía como gerente de recursos humanos, y resulta que son primos de Jorge Aldana. Ok. Entonces yo desnudé todo eso, el tema de los pasajes comprados en ferreterías, y así empecé a desnudar un montón de casos. Contame cómo es, porque eso está bien interesante. O sea, sos un relacionista, o sea, muy poco, por lo menos que yo conozca, tiene que ver con el tema de la investigación. Sí. ¿Cómo te metes a ese mundo? ¿Cómo investigas? Y pues sos un ciudadano normal como vos, sí, como cualquier otro. O sea, habiendo agencias que su objetivo único es investigar, y un ciudadano como cualquier otro, vos lo sacás a la luz. Sí, bueno, ahí es parte del equipo también de Una Sola Voz por Honduras. Yo empecé... Esa es tu ONG, ¿verdad? Sí. Y yo aprendí un montón de investigación con el tema de los hospitales móviles. Te cuento. Cuando sacan todo así brevemente, cuando sacan todo el tema de los hospitales móviles, que la compañía se llamaba El Med y la otra se llamaba, no me acuerdo cuál era el otro nombre, yo empiezo a investigar las compañías. Y entonces había un número de teléfono en una de ellas y llamé, que estaba en Florida. Sí. Entonces llamo y nada que ver, pues. Y entonces me empecé a meter al rollo de la investigación. Incluso ahí está ese post en Facebook, que fue uno de los posts que más viralidad agarró en ese momento de mi página personal de Facebook. Y entonces fue así, empecé a agarrar como mayor curiosidad, ¿no? Y después una persona del grupo era experto en temas de investigación. Y me dice, mira, sí, empecé a buscar y empezamos ahí. Entonces aprendí. Él es parte de la ONG. Claro, sí.
y empezamos a jugar un poco con el tema de la investigación y así fue como empezamos a descubrir un montón de cosas. Por ejemplo, como que se le adjudicó un contrato de 39 millones a una empresa de publicidad para construir canchas y que está registrada en la UNCAE como una empresa de publicidad. Es decir, esa empresa no le puede vender... No tiene nada que ver con la finalidad del proyecto. Y ganó un contrato de 39 millones para construir canchas de fútbol ahí con Mario Moncada. Wow, increíble. 39 millones. Sí, no es poco dinero. O sea, No es poco dinero. Exactamente. Ahora, imagino que debe ser frustrante porque muchos de estos casos quedan impunes. Por ejemplo, yo desconozco la cantidad. Vos quizás tenés un recuento de todos estos casos que has sacado o sea, a través tuyo y a través del equipo de investigación que tienen. ¿Qué porcentaje, por decir así, terminan de alguna manera en judicializado, correcto? Mira, yo le daría tal vez los casos que antes, todos los casos que hoy conocemos de corrupción del gobierno anterior fue porque el mismo gobierno anterior investigó a su propia gente. O sea, todos estos casos que el fiscal general ilegal, Joel Zelaya, tiene en manos, son investigaciones que vienen del gobierno anterior. No es que ahorita Libre ha investigado a nadie. Entonces, todo lo que estamos viendo es... por eso muchos de los casos no les han pegado porque son casos de investigación que quedaron a medias o que no están bien armados o sustentados. Entonces, la judicialización o que realmente se haga justicia yo le pondría tal vez un 1%. Nada, absolutamente nada. No, nada. Oíme, qué tristeza. Entonces, toda esa frustración, para la pregunta que me hacías antes, esa frustración es la que me impulsa a mí a alzar la voz, porque yo nunca había trabajado en ningún gobierno. Claro. Mi relación con X partido, hasta hoy que ya oficialmente decidí integrarme a la fila de un partido político para tratar de hacer un cambio y renovar los partidos políticos. Pero esa indignación empezó desde hace mucho tiempo atrás. O sea, a mí, a los que decían, me duele Honduras, les dejó de doler porque ahora andan en el gobierno. Sí, porque ahora andan en prados. Claro. Y ahora hay un síndrome en el gobierno. Claro. Que ahora todos tienen como 50 libras de más. Porque ahora ya no comen salteado como antes y comían salteado. Y les dejó de doler Honduras porque ya tienen la bolsa llena de dinero y el estómago lleno de comida. Pero a mí sí me sigue doliendo Honduras. ¿Y no te da miedo? ¿No te da miedo? Porque, como decís las cosas sin empacho. Y digamos que estamos en un país difícil, complicado. Y a veces tus denuncias van a gente que tiene poder. Sí. A mafias, a estructuras de criminales. ¿Te han amenazado alguna vez? Sí, ¿Qué te he dicho? Contame algo de que te... Me fueron a hacer disparos a la casa. Wow. Eso no es poca cosa. A las 2 de la mañana. Y eso nunca lo denuncié. ¿Hace cuánto pasó eso? Hace ya 5 meses. ¿5 meses? Sí. O sea, hicieron varios disparos a tu casa. Sí, mi papá incluso mis padres se levantaron. Y el guardia que estaba enfrente, sí, mire, entonces buscamos si habían... Los disparos los hicieron al aire enfrente de mi casa. No directamente a la casa. Okay. Pero el carro se paró enfrente de mi casa para hacer los disparos. ¿Y qué te dice tu familia? ¿Vivís con tu familia? Sí, claro. ¿Qué te dicen? Preocupados, obviamente. Yo... No me da miedo porque de alguna forma yo siento que esto viene siento que lo que me mueve es un propósito y una convicción. Okay. Y si no somos nosotros que lo hacemos, los buenos, entonces ¿quién lo va a hacer? Okay. Y yo creo que también esto viene, yo soy no soy religioso, pero soy creyente, soy católico. Y yo creo que todos tenemos un propósito en la vida y Dios te va indicando en qué camino. A veces cuando uno se quiere salir del camino, él dice, no es por allá, es aquí. Yo me iba a ir de Honduras. Yo me iba a ir en el 2020, vino la pandemia y todo cambió y yo ya estaba todo listo para sacar la maestría. En Alemania el proceso se paró y se atrasó, entonces me desmotivé, empecé con una sola voz por Honduras y me terminé quedando. Empecé a conocer un montón de gente muy buena, compartiendo. Empecé a abocarme a organismos internacionales, me abrieron las puertas, USAID, por ejemplo. Y fue así donde empecé a tomar fuerza y me empecé a dedicar. Pero algo increíble porque imagínate, tenía ya la mentalidad de que te ibas y de la nada todo cambia por una pandemia, te metes a un proyecto que... no era tu proyecto inicial. Que no era mi proyecto inicial y que pegó y como que eso otra vez me volvió a reivindicar. Me dijo, no, es que es aquí. Y por eso, y me quedé, y mira dónde estoy hoy. Hoy soy precandidato a diputado.
y sin pensar en alguna vez en mi vida que yo iba a ser precandidato a diputado. ¿No te gustaba la política? Como Siempre para comentaba, por mi carrera siempre comentaba en temas políticos, pero nunca me había involucrado. Nunca me había involucrado. Entonces fue ahí donde dije yo, si los buenos no nos involucramos, entonces ¿qué le vamos a dar la cancha a los de siempre, a los delincuentes de siempre? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y alguna vez alguien te ha amenazado en persona? Sí, bueno, fui agredido por las turbas de Libre. Me cayeron, yo calculo que eran unas 300 personas. ¿Sufriste lesiones? Sí, me reventaron el labio, me robaron el celular, en la espalda recibí varios golpes, ellos andaban con palos, con piedras. Me acorralaron. Por eso les tiras más duro, ¿eh? Mira, yo pienso que más fuerza y más convicción me dio el hecho de que por decir... Y mira, me golpearon por decir lo que pienso, ¿ah? Claro. O sea, porque yo vengo y digo lo que pienso en una red social. Claro. No es que vengo yo y es que le hice algo a algún colectivo. Me agarraron a pedradas por simplemente como pienso. Entonces, esta gente hoy está bramando, está llorando porque había represión antes y ellos, por pensar distinto a otra persona, son capaces de matarla. Y ese es el radicalismo. Y eso es lo podrido que es la izquierda de que no son tolerantes desde el día 1. Claro. Este gobierno está plagado de intolerantes. Te voy a hacer una pregunta, porque yo creo, o sea, yo he escuchado tus críticas y obviamente están fundamentadas en alguna cosa, pero ¿no crees que cuando estás diciendo libre o los nacionalistas, muchas personas se van a dar por aludido y tu discurso se vuelve más que una crítica constructiva, se vuelve como un golpe que la gente va a venir y va a ir tras de vos? ¿No crees que ese discurso te trae repercusiones por ser de alguna manera como generalizado? Pero ¿y por qué se van a sentir aludidas si son honestos? No, pues cuando hablas de Libre o el Partido Nacional. Bueno, yo te voy a decir algo. Quien no dice nada de un crimen es cómplice. Claro, totalmente. No, pero yo no te digo que no lo digas, sino que cuando vos mencionas ellos, si son tan democráticos, okay. y lo mismo decían del Partido Nacional, ¿por qué le quieren tapar el sol con un dedo de todas las chanchadas y mandracadas? Protección a narcos. Oíme, el otro día miré que aquí tenía a un invitado donde dijo que el video no era vinculante de la mitad para el comandante. Oíme, señorita, usted es doctora. Usted me está diciendo que entonces es legal venirse a reunir con narcos, a negociar y a traquetear, porque la prioridad era para los narcos que Xiomara llegara. Y que casualmente coincide con que eliminan la extradición. Ella es doctora, porque es la esposa del ministre, del señor Cool. Erazo. El Cool. El señor Erazo. El ministro, el Cool. Sí. Bueno, no sé cómo le dice. Ok. Sí, el señor, el superministro. Sí. Entonces, ella es doctora y evidentemente no sabe nada de leyes y hay que ubicarla, porque ahora les parece gracioso estar defendiendo a una persona, a Carlos Zelaya, porque con nombre y apellido, que se reunió con delincuentes, con narcotraficantes, y que ahora les parece poco andar pidiendo la mitad de dinero de narcotráfico. Óiganme, es dinero del narcotráfico. ¿Y sabes qué es peor? Que en el juicio de Juan Orlando salió que Davis Leonel Maradiaga, uno de los cachiros, dijo que él coordinaba aterrizajes en la pista del aguacate. Claro. Y eso no es... Y entonces, o sea, solo porque lo dijo el cachiro, el mismo que testificó en contra de Juan Orlando, ahora no es cierto. Solo lo que dicen contra Jo era cierto, pero lo que dicen contra los Zelaya es falso. Claro. Y como se lo dije a esa... Bueno, es que no sé a quién te referís, pero yo les he dicho. Sí, a la esposa del ministro. Es evidente. O sea, hay cosas que no podemos negar. Y quiero que hablemos del otro lado de la moneda. Sí. Porque vos estás ahora, del otro lado, estás en el Partido Liberal. Correcto. Y en el Partido Liberal también hay corrupción. Y hay gente... Por ejemplo, hablemos un poco, ¿verdad? Ya que has sido crítico y me gusta la manera como expones las cosas, te soy honesto. Pero, sin embargo, no te he escuchado manifestarte en contra de el presidente del Consejo Central Ejecutivo. Bueno, mira... Está en política. Y esto es algo que voy a decirlo claro y pelado. A ver. Lo dije antes, ahí están las publicaciones.
Ay, que eso es cuestión de que lo busquen también, pues, que porque así como me buscan mi vida privada y le han rebuscado, que busquen lo que decía. Todo el que está vinculado a actos de corrupción, ya que estuvo preso, que haya estado mencionado en un juicio por lavado de activos, no tiene ninguna moralidad para dirigir. Por eso es que los partidos políticos están desprestigiados en Honduras. ¿Pero lo has dicho ahora, Rachid? Claro, ahorita lo sostengo, claro que sí. Estamos hablando de Gianni Rosenthal, claro, presidente del Consejo Central. Y te voy a decir algo, y es más, hoy, si vos tuvieras la oportunidad y si tuvieras, bueno, ya ahorita va a haber cambio de autoridades en el Consejo Central Ejecutivo, déjenle el chance a otras personas, dejen de hacerle daño al mismo partido. Ok. Porque al final del día los partidos, la institución como tal, no puede pagar crímenes o no puede pagar una cuota tan alta por lo que hagan los individuos. Una institución es una institución y que se compone de personas. Pero obviamente las personas que actúan de mala fe manchan la institución con sus acciones. Pero no porque el liberalismo sea malo o no porque el Partido Nacional sea malo, son las personas las que lo manchan. Ahora, pero esa era la misma excusa que decían o que dicen los nacionalistas y los libres. No porque Carlos Zelaya significa que Libre es un mal partido, no porque Juan Orlando significa somos más los buenos. Y convengamos que hay mucha gente en el Partido Liberal, no solamente estamos hablando de Gianni Rosenthal. Claro. Bueno, vos sos parte de Vamos Honduras, del movimiento de Salvador Narrala, y uno de los bastiones de este movimiento en el progreso es Roberto Micheletti. Sí. ¿Sí? O sea, ¿no te causa ruido eso como abanderado del tema de anticorrupción y que dentro del movimiento y del partido haya personas que claramente hayan estado involucrados en actos de corrupción? Bueno, mira, la diferencia es que no hay videos de ninguno de los que mencionaste, en este caso, pidiendo, y te voy a poner el ejemplo. ¿Pero para qué ocupas un video? Si sabes que hubo un golpe de Estado y hubo una comisión de la verdad y reconciliación que te dijo eso es ilegal y usurpó el poder. Pero es que hay un trabajo sucio que a nadie le gusta hacer y que alguien lo tiene que hacer. ¿Qué significa eso? ¿Qué hubiera pasado si aquí nadie hubiera hecho nada en el 2009 y esas urnas venían llenas de Venezuela? Y te lo digo porque venían llenas, venían financiadas con dinero de Hugo Chávez. ¿Qué hubiera pasado si aquí le das la posibilidad a que no era Mel Zelaya que estaba poniendo las urnas, era Hugo Chávez para mantener a su peón Mel Zelaya en el poder? ¿Sabes qué hubiera pasado? Hoy estuviéramos todavía viendo cómo salimos de un régimen de Mel Zelaya. Okay. ¿Sabes cuál fue el error? No haberle abierto un juicio político a Mel Zelaya. Exacto, es que es lo que había que hacer. Pero ese sí es el error. Pero si fuiste, llegaste, lo tenías detenido, ¿por qué no le haces un juicio y lo detenés? ¿Por qué lo mandás allá y cortás todo el orden constitucional? Porque, mira, los militares no estuvieron en el poder. Quien estuvo en el poder... ¿Sabes por qué Elvin Santos no quiso aceptar la presidencia del país en ese momento? Él era el vicepresidente. Él era el vicepresidente, correcto. Y él porque él quería correr como candidato a presidente. Correcto. Entonces, él sabía que si asumía ya no iba a poder correr. Claro. Por eso asume Roberto Micheletti. No es que porque el presidente del Congreso Nacional... Pero había una pugna que venía una pugna de poder que venía de meses entre Roberto Micheletti y Mel Zelaya. Claro, pero ¿por qué? Porque Mel Zelaya venía cometiendo ilegalidades, abuso de autoridad, destituyendo al jefe de las Fuerzas Armadas. Eso sin duda. Entonces, ¿cuál era el balance del poder? Los tres poderes del Estado son independientes, ¿o no? Exactamente. Entonces, no puede haber ningún poder del Estado puede decir, saquemos al presidente, pero porque sí, está violando eso mismo que vos me estás diciendo. Claro, pero cuando la Constitución, por eso es que la Constitución es sabia y por eso es la Carta Magna. Ajá. La misma Constitución habla en sus artículos pétreos de toda aquella persona que intente modificar la Constitución, que habla de abrirle un juicio político, incluso habla de traición a la patria. Okay. Entonces, ¿quién debe de actuar? ¿Quién actúa? El Poder Judicial. Emite una orden de captura contra Mel Zelaya. Pero, ok. Yo estoy de acuerdo con vos. Mira, yo quiero hacer un ejercicio de objetividad y refrescar la memoria. Claro. Okay, yo estoy de acuerdo con vos. Él estaba llevando al país a una crisis política, pero vámonos a una parte meramente legal.
la consulta como tal no era vinculante. No existía el recurso, no estaba esa figura tipificada en la Constitución en el 2009. Bueno, pero no lo podés entonces tipificar como que eso era traición a la patria, porque vos hiciste alusión a la Constitución. Ahí hay un detalle que se te escapa. Vamos a aclarar esto. No existía el plebiscito ni el referéndum en la Constitución. No existía. Eso pasa después de que pasó este relajo, pasa y lo agregan a la Constitución. Sí, correcto. Eso es lo que él quería, poder hacer una consulta. Él quería hacer una consulta sobre otra consulta en el día de las elecciones. Claro. Y le dijeron, no se puede hacer eso. Las bancadas, todo el Congreso Nacional le dijo, señor presidente, usted no puede hacer eso. Eso se discutió en el Congreso Nacional. Y el Congreso le dijo, no. Entonces viene él y le dice a los militares, mire pues, y los militares le dicen, no, señor presidente, no lo vamos a apoyar en eso, porque es ilegal. Entonces, ¿quién es el que estaba loco? ¿Y quién es el que quería romper? Quien rompió en verdad el orden constitucional fue él. Pero ¿bajo qué premisa? ¿Bajo qué ley o qué código dice? Bueno, mandémoslo en un avión. Y yo no estoy defendiendo a Mel Zelaya. Yo, como ciudadano, lo que veo yo... Es que ese es el error. Permíteme, o sea, como lo que veo yo es que no se respeta la ley de ninguna parte. Exacto. De ninguna parte. Entonces, al punto que quiero llegar es que Roberto Micheletti está apoyando a Salvador Narrala y ahora nos olvidamos de lo que pasó. Bueno, y ya vamos a hablar, que quiero preguntarte tu opinión también a lo que está pasando con el general Romeo Vázquez Velázquez. Sí. Pero, o sea, no podemos olvidar, porque lo que hoy es malo, también hay que señalar lo que fue malo ayer. Y lo que está sucediendo, y tenemos que ser claros para todos los actores políticos del Partido Libre, del Partido Nacional y del Partido Liberal. Yo realmente admiro la campaña que vos has llevado a la lucha, pero quiero que lleguemos también al meollo del asunto de lo que existe dentro del Partido Liberal. Mira, de acuerdo? Estoy de acuerdo y te voy a decir, y no es, porque es que mira, la versión que cuentan que han querido plasmar en la cabeza de la gente es la versión de Libre. Esa es la realidad. Quien ha sostenido el discurso del golpe de Estado ha sido mismo Libre. ¿Y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Pero es que acordate, que ¿quién equipó la Comisión de la Verdad? Pepe Lobo y también... ¿Y quién le regaló al partido político? La comunidad internacional. Sí, pero obvian que hubo una orden de captura emitida por el Poder Judicial. Entonces... Pero una orden de captura es una cosa, una expulsión a otro país es otra cosa. Ese es el error, ese fue el error. Entonces... Para mí ese fue el error. El grave error era, no sabían qué hacer en el momento. Si lo dejaban, iba a estallar una convulsión. Si lo sacaban, igual estalló una convulsión. ¿Qué me preguntás a mí? Lo que hubiera, pues, lo meto preso, continúo el juicio político y les digo esto y está en la Constitución. El error es que lo sacaron. Puntualmente, ¿hubo un golpe de Estado? Para mí no fue golpe de Estado. ¿Qué fue? Para mí fue una sucesión. Es una cuestión que se discute. Pero ese término de sucesión no existe. ¿Quién quedó en el poder? No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de ese término. No existe en ningún tipo de... ni en la Constitución, mira, ni en ningún código. Unos le dicen golpe técnico, otros le dicen sucesión, pero realmente, para que hubiera sido un golpe de Estado, y yo lo digo acá, si hubiera sido golpe de Estado, hubieran estado los militares gobernando. Pero no se quedaron los militares gobernando. Bueno, históricamente han habido golpes de Estado. Pero los 5 golpes de Estado, los 4... En Honduras sí. Habían sido militares. En Honduras sí, pero en otros países ha existido esa figura. Pero el impeachment, por ejemplo, en Estados Unidos es una figura real y es normal. Y a Trump le hicieron impeachment y intentaron hacerle impeachment, no pudieron. Pero es que hay una división, hay una separación de poderes. Bueno. Pero acá existe un juicio político. Y aquí lo que incurrió fue un delito de Manuel Zelaya Rosales que se pasó por el arco del triunfo, la Constitución de la República. Entonces cualquiera viene y te dice el delito, el tema de la reelección con Juan Orlando, también. Pero entonces aquel se quería reelegir, aquel supo cómo hacerlo, aquel no. Pero al final el camino igual, exacto, pero era ilegal. Es ilegal. O sea, no existe en nuestra Constitución la forma de poder reelegirte si no cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución no existe. Simple. Exacto. Simple. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí porque quiero escuchar tu opinión
acerca de lo que está pasando con el general Romeo Vázquez Velázquez. ¿Cómo vos lo interpretás? A ver, con lo que el general Romeo Vázquez Velázquez, lo que ellos están haciendo es una cortina de humo. Las amenazas que lanzó Xiomara Castro a Donald Trump, presidente que está a punto de tomar posesión de los Estados Unidos, fue el error más grave y más costoso que ha hecho en perjuicio del pueblo hondureño y de los migrantes que están en Estados Unidos. Te voy a poner el ejemplo. Es que estás amenazando a la potencia del mundo con sacar a la base militar de la potencia del mundo. O sea, es que ni China se ha atrevido a amenazar de la forma tan abierta como lo hizo la presidenta Xiomara Castro. Esa desde una perspectiva pragmática, pero desde una perspectiva de soberanía, ¿es válido? Ok, soberanía. Otro término. ¿Cuántas bases militares hay de Estados Unidos alrededor del mundo? En países como Japón, Gran Bretaña, alrededor del mundo. Muchos. No sé cuántas. ¿Qué soberanía nos han quitado a nosotros en términos del día a día? Aquí le tenés que pedir permiso a la base militar para aterrizar los aviones de todas las aerolíneas. No, pero sin embargo nosotros no tenemos una base militar en Estados Unidos. Somos potencia. Por eso te digo, en términos prácticos, definitivamente lo que hay que hacer es mantenerla. Mira, con lo del general, sencillo. Ellos quieren tapar el sol con un dedo. Con esto y generar un domingo después de Año Nuevo, donde el Ministerio Público y las oficinas están de vacaciones, están cerradas, emiten una orden de captura y un requerimiento fiscal. Pero ¿qué pasó la noche anterior de eso? 3 o 4 senadores de Estados Unidos empezaron a mover el tema de ponerle impuesto a las remesas y pedirle papeles a todos los hondureños que envían remesas. Uno de ellos fue Ted Cruz, ¿verdad? Sí, uno de ellos fue Ted Cruz. Y después otros senadores. ¿Vos sabés el costo que esto le implicaría a Honduras? Sería catastrófico. Sí. No revientan. Claro. No revientan. ¿Y vos crees que si tenés a 1 millón de hondureños que se fueron de Honduras, no por culpa de Estados Unidos, se fueron por las culpas de nuestros gobernantes, buscando un mejor futuro allá? Claro. Y allá encontraron su mejor futuro. Entonces, ¿de quién es la culpa de que hayan migrantes? De nosotros. ¿De qué soberanía? ¿Y acaso estamos hablando de que el gobierno de Xiomara Castro construyó todo y cumplió las promesas que dijo que iba a cumplir? No. ¿Se sentirán los hondureños que están en la capacidad de regresar a un país? ¿Cómo lo van a encontrar? Claro. ¿Igual o peor? Claro. Peor. Entonces, un tema de soberanía es lo que ellos quieren hacerle creer a la gente. Si a ella le importara a los hondureños, estaría abogando más bien para extender el TPS. Si a Xiomara Castro le importaran los hondureños, no hubiera amenazado a Donald Trump. Si a Xiomara Castro le importara el bienestar de los hondureños allá, inmediatamente se va a solicitar, miren, yo sé que esta es una de las políticas que ha impulsado el presidente Trump, pero necesitamos negociar esto y lo otro. ¿Y con qué vamos a nosotros a competir? ¿Con qué calidad vamos a llegar a amenazar a Estados Unidos? Qué lindo. Es como que yo venga a tu podcast, te amenazo si no me haces las preguntas que vos me invitaste, y yo te amenazo si no me haces las preguntas que yo creo que me hagas. Entonces, no puedes llegar limonero con garrote. Claro. Entonces, para vos es una cortina de humo. Claro. Ellos están buscando desviar la atención de lo que está pasando a nivel de relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. ¿Para vos tiene algo de relación todo lo que ha pasado con Carlos Zelaya y el tema de la extradición, o son hechos aislados? Me leíste la cabeza justamente eso es lo que te iba a decir ahorita. Este gobierno le ha pegado 2 golpes bajos al gobierno de los Estados Unidos. Y hay cosas que los gringos no perdonan. Meterse con los intereses de ellos, meterse con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Haber eliminado la extradición de los países que tienen extradición aquí en Centroamérica representa un golpe duro para la lucha contra el narcotráfico en la región centroamericana. Y lo que hizo Xiomara Castro fue decirle al mundo entero, Honduras está abierto, es open for business, pero para los narcos. Para convertirse en un narcoparaíso, vengan a invertir en narcotraficantes. ¿Y los argumentos de ellos qué te parecen? Que es por un tema de soberanía y por un tema de que no se van a dejar... ¿cómo es que...? ¿Cuántos narcos ha capturado Xiomara Castro? No lo sé. Ni uno. Que encontramos tal laboratorio. ¿Y cuántos han capturado? ¿Cuántos narcotraficantes de peso han capturado? Y les voy a decir, y al pueblo hondureño le voy a decir esto.
y a la gente que nos ve. Todo esto, luchar contra el narcotráfico y decís que eso es un gobierno transparente de refundación, cuando lo que haces es más bien cerrar las posibilidades de una lucha contra el narcotráfico. La base militar de los Estados Unidos no solo está de adorno acá, es un centro para la investigación del crimen organizado y el narcotráfico. ¿O es que acaso no creen que todos los aviones que andan espías cazando narcoavionetas aparecen de la nada? Esas investigaciones, esos rastreos, los radares, la lucha contra el crimen organizado es gracias también a esa base militar. ¿Qué pasó en Ecuador cuando Correa sacó la base militar? Se descompuso Ecuador porque no tenemos la capacidad como Honduras, como país, de luchar contra el narcotraficante, porque tenemos a narcotraficantes en el gobierno. Tenés al crimen organizado penetrado en las instituciones. Entonces, esta base militar viene a poner un poco de balance. ¿Te imaginas si se va la base militar de acá, cómo quedaría Honduras? Sí. Cuando es un país ya productor de drogas. Claro. Entonces, esto es un golpe duro, porque el camino de ellos es pelearse con el imperio, porque ellos quieren venir a que el otro imperio chino venga y tome posesión acá, y eso sí no perdonan a nadie. Ellos no buscan materia prima, ellos buscan tierra, porque ellos lo que quieren es seguir mermando la presencia de Estados Unidos en la región. ¿Te parece que podría ser dañina la presencia o aumentar el nivel de relaciones que tenemos con China? Y te lo pregunto porque sé que tenés tu estudio como relacionista internacional, y también quiero aprovechar para preguntarte acerca del tema de lo que ellos alegan, que la medida que tomaron a la hora de suspender la extradición era lo que había que hacer y no declarar non grata a la embajadora norteamericana. ¿Estás de acuerdo en esas dos cosas? No. A ver, China es un país que ya tenemos relaciones comerciales con ellos, relaciones diplomáticas, y en el año y meses que ya llevamos de tener relaciones diplomáticas con ellos y comerciales, ¿qué nos han comprado? Un contenedor de camarón. El sur está abandonado, las camaroneras están a punto de quebrar y llevan meses así subsistiendo nada más. A China ellos producen camarón. China se ha levantado a base de la esclavitud moderna, la esclavitud laboral. En China no existen derechos humanos. En China vos decís algo en contra del gobierno y te mandan a silenciar. En China no... ¿A qué te referís a la esclavitud moderna? El trabajo forzoso, sin derecho alguno. ¿Cómo qué? Como las maquilas chinas. ¿O es que no han visto cómo trabajan las maquilas chinas? Pero, ¿crees que no tengan ningún derecho? Y te pregunto desde la ignorancia. O sea, yo no hay la oportunidad de visitar China, pero lo que vi, o sea, no lo vi tanto como esclavitud, no, desconozco. Yo estuve en China también y estuve en la parte de Hong Kong, y te puedo decir que sí, uno mira edificios y uno mira el desarrollo en términos de edificios, pero te detuviste a ver cómo vive la gente. La gente que conocí, y te soy bien honesto, no vi esa esclavitud. Me parece, no vi esclavitud. Obviamente, no conocí todo China, ni tampoco entré a una fábrica, miré la gente, la miré tranquila, pero no conozco a profundidad. Y vuelvo y repito, te pregunto desde la ignorancia. Sí, es que hay diferentes fábricas en China, pero las fábricas de materia prima como tal, las fábricas de materia prima como tal, que son ya del gobierno, son las que son explotadas. Ok. Porque es mano barata, mano de obra barata. Claro. Por eso es que a los países se les hacen súper difícil competir contra China. Porque al no tener derechos ni beneficios los trabajadores... Sus costos productivos son sumamente bajos. Exactamente. Ahora, ¿por qué hay más pobres en China que en Estados Unidos? Pues China, para empezar, es un país que está creciendo recientemente. Estados Unidos ¿es potencia o no? Sí, es potencia. Pero tiene más pobreza que Estados Unidos. Sí, tiene más pobreza. ¿Y por qué los chinos? A ver, un dato interesante. ¿Cuál es el número de mayor migrantes de qué país provienen? De China. En Estados Unidos. De China. De China. De China, sí. ¿Y por qué? Obviamente no es lo mismo el nivel de vida. Ahora tienen un moderno esclavizante. Yo lo desconozco y de verdad que te pregunto porque quiero saber. Es que te pregunto todo esto porque quiero saber
¿qué tan malo es el hecho de que venga China y tengamos relaciones y que nos apartemos un poco de Estados Unidos y pongamos la mirada en China? Porque bueno, es una potencia y es una potencia ascendente. A algunos países les ha ido bien. Por ejemplo, bueno, El Salvador ha tenido algunos beneficios de su relación con China. En Costa Rica he visto que les ha ayudado bastante. Entonces quiero saber desde tu perspectiva, o sea, ¿lo mirás como algo meramente negativo? Y esa es una pregunta. Y la otra, ¿no existe posibilidad de que mantengamos relaciones, que no estamos... o sea, si yo tengo relaciones con China, ¿no puedo tener con Estados Unidos? El problema ahí son dos cosas. Honduras siempre ha tenido relaciones comerciales con China. Lo que no teníamos eran relaciones diplomáticas. Ajá, ok. Eso es número uno. Ok. Dos, vuelvo y repito, ¿qué le podemos vender a China y cómo nos vamos a beneficiar de esa relación que nos puede afectar más bien con lo que ya le vendemos a Estados Unidos? Okay. Nuestro comercio, nuestro PIB depende enteramente de Estados Unidos. Sí, correcto. ¿Y yo por qué me voy a pelear con lo que mi economía depende? Sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, para irme a aventurar a un mercado que no me da nada, porque ya probamos. Vuelvo y repito, es que Honduras ya tenía desde hace años relaciones comerciales con China. Que parece que hubo una negociación más motivada por temas ideológicos. Por políticos, exactamente. Que por un tema puntualmente de beneficio del país. Exactamente. Entonces, ¿qué necesitas para vos poder salir adelante? Libertad. Necesitas desarrollo. El problema que nosotros estamos enfrentando en Honduras en este momento es que gracias a políticas ideológicas están gobernando y se les está olvidando que hay que hacer las cosas que funcionan, no las cosas que creo que van a funcionar, sino que las cosas que funcionan. ¿Cómo aumentar la productividad de un país? Impulsando la clase productora. ¿Cómo impulsas que haya más trabajo en un país? Que haya mayor inversión tanto nacional como extranjera en el país. Entonces, si todas estas posturas radicales me están perjudicando, ¿por qué insisto en ello? Porque es un capricho ya meramente político-ideológico. Y el problema con esto es que nos estamos llevando de encuentro a la gente que no tiene, a la gente inocente, al pueblo hondureño, por una cuestión, una postura política. Claro. Me hablabas de que China es una potencia en ascendencia. Sí, pero es que mientras China no cambie su modelo, ellos tienen un modelo capitalista abierto hacia afuera y un modelo, un comunismo control y restrictivo hacia adentro. Claro. Los chinos huyen de China. Estamos de acuerdo, los chinos huyen de China. Estoy de acuerdo, hay muchos chinos, pero también es el país donde más rápidamente están creciendo cantidad de billonarios. O sea, sí. ¿Y qué le pasó a Jack Ma, el dueño de Alibaba? No, pues ese es un caso, pero hay mucha gente que le está yendo muy bien en China. El dueño de Alibaba lo mandaron a desaparecer porque dijo algo que no le gustaba del gobierno de China. Y eso es reprobable. Y eso no lo es uno de los hombres más millonarios del mundo. Claro. No lo podemos negar. Y nadie sabe dónde está todavía. ¿Ah, sí? No ha aparecido. ¿No ha aparecido? No. Ok. Rachid, fíjate que me gustaría entrar un poquito a cuáles son, de parte tuya, cuáles son las ideas que tenés. Si vos llegás al Congreso Nacional, ¿en pro de qué vas a legislar? ¿Y cuáles son las ideas de Salvador Nasralla y de todo su movimiento que lo diferencia de los dos gobiernos a los cuales ha sido crítico, de Juan Orlando Hernández y también de Xiomara Castro de Zelaya? Sí, bueno, primero que todo, necesitamos que se reduzca la cantidad de diputados en el Congreso Nacional. Pero para eso necesitas un cambio constitucional. No es fácil porque para eso necesitas que también exista diferente calidad de pensamiento en los funcionarios públicos para que eso se dé ese ambiente. Pero las propuestas que realmente van a empezar a cambiar el país van a ser cuando tengas un Congreso, número uno, con gente que sabe las necesidades del pueblo, como por ejemplo, los jóvenes hoy salen de la universidad y no tienen trabajo. Yo estudié y trabajé al mismo tiempo.
Yo sé lo que es estudiar y trabajar y querer hacer las dos cosas cuando tenés exámenes y te choca con el horario laboral, cuando tenés profesores o jefes que no te dan chance. Yo sé lo que es eso. Aquí necesitamos empezar a generar leyes que realmente y políticas públicas que vayan a abonarle al pueblo. Por ejemplo, prometieron, ahí derogaron la ley de empleo por hora. ¿Y qué? ¿A cambio de qué? O sea, solo la quitaron, la eliminaron y no pusieron una alternativa. Claro. El empleo por hora para los pequeños emprendedores es factible. Claro. Y para los estudiantes es factible. Pero es que dicen, y mira la ignorancia, es que dicen, es que no, me quitan los derechos por hora. Es que en la hora pagada van pagados todos tus derechos. Y es por hora, porque es un trabajo que no es permanente. ¿Te parece que eso fue como un tema demagógico? Fue demagogia y fue meramente, querían ganar popularidad con el tema de los derechos laborales y en ningún debate el derecho laboral hablaron de que en la hora pagada ya estaban todos los derechos laborales incluidos. Una persona que ganaba por hora ganaba más que una persona por permanencia, por ejemplo, porque ya iba incluido el tema del 14avo, el aguinaldo, etcétera. ¿Con las sedes estabas de acuerdo o en desacuerdo? Siempre estuve en desacuerdo de las sedes. ¿Siempre estuviste en desacuerdo? Sí, porque, y voy a ser bien específico esto para que me entienda la gente. El génesis de la sede fue equivocado. ¿En qué sentido? En el sentido de que vos no podés venir a intercambiar garantías constitucionales por una inversión. Uh-huh. Ojo, ya las sedes se montaron. Uh-huh. Se les dio un rango constitucional. ¿Qué tenés que hacer? Ya las sedes ya estaban legalmente acá. Generaron inversión y una gran apuesta de inversión y de capital extranjero. Y entra dentro de un tratado como el tratado comercial, un tratado internacional, el CAFTA, y ahora ya eliminarla se volvió complejo. O sea que vos estabas en desacuerdo de las sedes, pero en el contexto actual que este gobierno encontró las sedes, ¿vos crees que era preferible mantenerlas? Eso es lo que me estás diciendo. Un diálogo para negociar las condiciones con las cuales las sedes estaban o están operando en el país. Ok. Entonces ya tenés la inversión generada. Ya tenés... ¿Qué pasa? La gente no entiende que cuando una persona de afuera viene a invertir, o cuando muchas personas vienen a invertir millones y millones de dólares y que se amparan bajo un tratado internacional, la cosa no es de solo pegarle una patada y sacarlos. Sí, totalmente. Y entonces, ¿qué generas? Inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica. ¿Y qué generas? Una gran mala reputación a nivel internacional y va a decir, ¿y yo para qué voy a ir a invertir $1 en ese país si al día siguiente me pueden echar? Sí. Y entonces, ¿cómo le creas nuevas fuentes de empleo? No hay una alternativa, como dijiste. No hay una alternativa. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ok, ni modo, qué fregada, se hizo esto, así como los peajes, quitaron los peajes. No, porque se dieron cuenta que al quitar los peajes era peor. Uh-huh. Y ahí quedó COVID. Hablemos, ya que mencionas el tema de los peajes, hablemos de las promesas incumplidas. Sí. ¿Cuáles son las principales de tu perspectiva? Y porque yo sé que has sido muy crítico. Mira, la primera fue la Sisi, que esa fue una de las consignas de campaña de Xiomara Castro, vender el avión presidencial, convertir el centro cívico gubernamental en el hospital más moderno de Centroamérica, eliminar todos los lujos y los excesos, cuando ahora ya andan en las Prados 2025, desde el año pasado, y ya no son Prados, son Lexus. Ah, son Lexus ahora. Ahora son Lexus. Sí, no sabía. Y que ahora Xiomara Castro se transporta en helicóptero de su casa a casa presidencial igualito que Juan Orlando. Porque vive en la misma residencial que Juan Orlando. Que odian el imperio, pero los nietos de Xiomara Castro todos son gringos. Nacieron en Estados Unidos. Ah, sí, mira, no me Entonces, todo lo que Xiomara Castro y su gente, su familión, prometió en campaña, todo fue un espejismo. Fue un engaño. Fue la mayor farsa de la historia política aquí en Honduras. Porque son amantes del capitalismo, son empedernidos. A ellos les provoca andar con esos lujos. Si no, anda a ver dónde se fue a operar Héctor Zelaya, el niño ceteco. ¿A dónde? No, a Houston. Sí. Y lo puso en inglés. Es que me hice un hip replacement. O sea, el brother... ¿Qué es eso?
Hip replacement es un reemplazo de cadera. Ah, ok. Porque se cayó de una Harley Davidson que le había comprado su papi. Ah, sí. Pero el oligarca soy yo, imagínate. Está bien enterado. No me sabía eso. Bueno, me van a traer un tecito para que compartamos. Tan bueno el chambre acá, ¿no? Sí, sí. Y es que no es que es chambre, es que es la realidad nacional. Y entonces, y toda la gente de base, de libre, que se partió el pecho en las calles, que hubieron gente gaseada, fumigada, como llamarle como lo que quieras, hoy está deschambada. Y yo creo que hoy le preguntas a la mayoría, no es que creo, es que estoy seguro, que le preguntas a la mayoría del pueblo hondureño si estamos mejor o estamos peor, todos te van a decir estamos peor. Y los únicos que están mejor son la familia Zelaya. Puntualmente, Rachid, desde tu óptica, ¿qué gobierno fue peor? ¿Juan Orlando Hernández o Xiomara Castro de Zelaya, lo que lleva de gobierno? Mira, yo al inicio jamás imaginé que este gobierno iba a superar el último periodo de Juan Orlando, los últimos 2, 3 años. Pero lo superó cada una de las cosas. Tanto así que es tan malo, era tan malo, o sea, había sido tan malo lo que había pasado que literalmente esta gente no tenía que hacer nada más que sentarse y dejar que las cosas, abastecer un poquito los hospitales y dejar que las cosas corrieran para decir, estamos contentos con Xiomara. Pero hicieron, o sea, si aquellos habían dejado la vara así, estos vinieron y dejaron acá. O sea, ¿ha sido peor este gobierno? Es peor, en tu opinión? claro que es peor. ¿Por qué es peor? Porque engañaste a la gente para llegar al poder, porque has abusado del poder, porque has hecho y juraste nunca hacer lo que hoy has hecho, y algo que ni Juan Orlando se atrevió fue a proteger a narcotraficantes, eliminando la extradición. Juan Orlando pudo quedarse en el poder y decir, no, aquí no hay elecciones, aquí me queda otro periodo. No, aquí nadie me va a extraditar, elimino la extradición. 5 minutos antes de salir de casa presidencial, firma, se elimina, se manda, se denuncia el tratado, no hay extradición. Ok, hagamos un ejercicio. Miremoslo punto por punto, las diversas partes del gobierno. Juan Orlando o Xiomara Castro. Y vos me decís, ¿cuál te parece, pues, qué querés decir, mejor o peor? Peor. Peor, ok. ¿Qué seguridad jurídica? Peor. ¿Cuál de los dos? Xiomara. Xiomara Castro. Sí. Sí, decime el nombre del gobierno. ¿Cuál te parece peor? Ok, a nivel de seguridad. Xiomara. Ok, a nivel de corrupción. Está difícil. Porque los dos van a los penales. ¿Se van a los penales? Sí. ¿Ninguno quiere meter gol? Sí, porque el defalco de los hospitales móviles, el tema del manejo de la pandemia, sí fue fuerte. Ok, nepotismo. Uy, Xiomara Castro le gana por 1000. Ok. Tema de educación. Tema de educación, ¿en qué tema? Digamos, porque educación va en construcción de escuelas, etcétera, etcétera. Construcción de escuelas, por ejemplo. Yo creo que este gobierno sí ha reconstruido escuelas a través del FIS. Lo hizo y reconstruyeron bastantes escuelas. Pero en términos educativos, por ejemplo, han impulsado currículas, eliminaron las preguntas del himno, han querido cambiar y transformar todo el tema y suponer una cuestión ideológica en la currícula de educación, cuando aquí importa fomentar el civismo, el patriotismo. ¿Por qué no metes en la currícula clases de finanzas, por ejemplo, finanzas personales? Algo que sí le va a ayudar al joven práctico. Cuando se gradúe. Exacto, pero metes una cuestión de ideología, de género, por ejemplo, y ahí es donde ya empezás a desviarte de lo que realmente es importante. Ok. Bueno, hablamos de nepotismo, hablamos de educación, salud. Yo creo que sí están peor porque eliminaron el fideicomiso del abastecimiento de medicamentos. ¿Estás hablando del gobierno de Xiomara Castro? De Xiomara Castro, sí. Okay. Y eso ha ocasionado una gran crisis de desabastecimiento de insumos y de medicamentos. Okay. El seguro social está peor. El hospital de escuela, por un algodón, dejaron de hacer operaciones. Y eso para ellos les parece poco. Prometieron que no iban a haber más pastillas de harina. En eso sí cumplieron, porque es que ni pastillas de harina compraron, ni algodón. Relaciones exteriores. Unos payasetes que tienen ahí, Dios mío.
Xiomara Castro. Sí, Xiomara Castro, eso es una burla, es un desfachatez, como te hablo como licenciado en relaciones internacionales, es un escupitajo a todos los que somos profesionales de las relaciones internacionales y al gremio de internacionalistas. Que tengan a un payasete como vicecanciller, como Gerardo Torres, que ya andaba con los boxers llenos de hoyos en una paila, era corresponsal de Telesur y ahora es vicecanciller. O sea, no podés dirigir. Por eso es que estamos como estamos. Imagínate que el canciller manda a regañar a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dow, como que si fuera empleada de él. Estás hablando de Enrique Reina. ¿Qué te parece su gestión? Pésima. Pésima. Fíjate que él tiene una preparación académica. Eso te iba a decir, es muy preparado. Él tiene un currículum muy bueno, pero lo dejó botado en este gobierno. Lo botó. ¿Por qué? ¿Crees que falta de capacidad de gestión o crees que es un tema de obediencia hacia...? Es un tema de obediencia, es un tema... Yo digo que la gente que tiene este pensamiento ideológico tiene un problema ya a un nivel ya mental. Porque es que está bien, vos sos profesional, ¿no? Sí. Y vos tenés que decir, yo soy profesional y esto no está bien, porque conozco la materia. Pero que vengas y aplaudás como foca, sí, está bien, sí. Entonces no sos un funcionario, sos un servil. Y eso es lo que está pasando ahorita. Votás tu título. Ok. ¿Qué día Rachid Mejía, estando ya como diputado, la bancada del Partido Liberal dice, bueno, vamos a votar de esta forma por un proyecto de ley que afecta directamente al pueblo hondureño? Les pelo la cara en el Congreso y les digo, no, conmigo no van a jugar, porque mi convicción no es por una candidatura. Ok, ¿lo harías con esa manera directa, con esa manera confrontativa que se te caracteriza? ¿Lo dirías? ¿Puedo tener tu palabra? Les pelo la cara, porque es que mi convicción no es por un padrinazgo, no es por una cuestión familiar, no es porque se me derrite la miel por ser diputado. Yo estoy acá por realmente hacer la diferencia. Yo no me metí a esto para hacer más de lo mismo. Yo me meto para hacer la diferencia. Y si yo vengo y traiciono mi ideal, me traicioné a mí mismo. Okay. Hay muchos críticos de tu persona que dicen, bueno, critica, habla mucho, pero ¿cuáles son las propuestas? Porque es ahí donde está la mayor tipo de dificultad. Y te lo digo porque, yo trato de leer comentarios, lo bueno, lo malo, claro. Y es un comentario que yo leí un par de veces en tus redes, sí, ¿verdad? Antes de esta entrevista. ¿Qué le puedes decir a esas personas? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las ideas para construir? Ok, primero que todo, lastimosamente, como funcionan aquí en Honduras, tenés que atacar lo malo. Las ideas sobran. Pero te voy a dar un ejemplo. ¿Quién se ha preguntado acá cómo podemos detener el nepotismo? Buena pregunta. Yo no he escuchado. Yo voy a impulsar la ley antinepotismo. ¿Me puedes hablar un poco de ella? Sí, de manera resumida. Claro, y te lo digo y te lo estoy dando en primicia acá, porque realmente nadie da propuestas antes de campaña, porque esto es un tema... Yo no he escuchado. Nadie ha hablado de propuestas. Pero fíjate qué cosas. Me piden propuestas a mí. Me piden, los misma gente de Libre me dice, propuestas, que deja de criticar. ¿Y por qué las propuestas no las tiene, o las soluciones no las tiene Xiomara? Pues te voy a decir algo, ningún candidato de Libre ha hecho propuestas, porque saben que no es tiempo de propuestas, pero una ley antinepotismo es necesaria, porque independientemente de qué gobierno sea, aquí no puedes tener contratados familiones. Y esto es una experiencia de lo dañino que es tener un nivel tan alto de nepotismo, centralizado el poder en una sola familia. Eso no puede ser posible. ¿Se puede limitar? Se puede, sí, porque entonces lo elevás. Pasás un proyecto de ley en el Congreso Nacional. ¿Cómo qué? Porque, bueno, supone que es una familia, el mayor empleador de aquí Tegucigalpa es el gobierno. El gobierno. Claro. Ok, ponele, somos una familia de 100 personas y uno accede al poder y... O sea, que uno accede al poder y que las otras no puedan trabajar en el gobierno es un poco complejo, ¿no? Especialmente si es el primer... Entonces, de manera práctica, ¿cómo lo tenés ya definido eso? Sí, primero que todo, ya hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, vos no puedes ser diputado si tenés un grado de consanguinidad con el presidente o con un vicepresidente. Ok. Y hay otros códigos de leyes orgánicas, por ejemplo, si no me equivoco, es el código
penal que también limita y regula, pero no regula, es como un poco ambiguo en ciertas cosas. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Empezás a fiscalizar la forma de contratación del Estado. Una ley de contratación del Estado también te limita, la ley de contratación te limita, pero eso no se cumple. Entonces, independientemente de que exista ya una limitación en la ley de contratación del Estado, ¿quién la fiscaliza y quién viene y te dice no y te hace una auditoría y te dice no y te para? Tendría que ser el Ministerio Público, o tendría que ser el Tribunal Superior de Cuentas. Pero entonces una ley de antinepotismo la tenés que meter a ser ley. Y aquel incurre a un delito penal al que la viole, al que la violente, con severas multas. Claro. La única forma acá, cuando el problema es tan grande, la única solución es, tenés que tener una gran solución radical, cortar el problema de raíz. El cáncer, cuando está en una metástasis, o te morís o lo extirpás y se acaba el cáncer. Claro. Y eso fue lo que hizo un país de Asia para poder desarrollarse. Singapur. Correcto. Y es, de cierta manera, algo así ha hecho Bukele en El Salvador, ¿verdad? Con el tema de seguridad. Tenés que cortar el problema de raíz. Sí, ok, muy bien. Rachid, mira, podríamos hablar unas 2 horas y yo sé que nos podemos regar, pero bueno, quiero respetar tu tiempo. Algunas reflexiones finales. ¿Qué le depara al país estos próximos meses? ¿Cómo miras el panorama político, social y económico de Honduras en estos próximos meses? Algunas personas que son críticas al gobierno dicen, yo no sé si va a haber elecciones. Quiero saber tu opinión. ¿Cómo lo miras? Más al pueblo hondureño y a la gente que nos ve, muchos creen que lo que yo denuncio o lo que puede denunciar otra persona es falso. Creen que no va a pasar lo que pasó en Venezuela, pero estamos a punto de perder el país. Porque hay un interés familiar que realmente está socavando la democracia de este país. Y todas las señales se están dando. Secuestro de las instituciones, secuestro de la institución militar, secuestro, ya tienen controlado el Ministerio Público, tienen una junta directiva del Congreso Nacional ilegal, impuesta a patadas. Y todo el escenario se está dando para que ellos se queden a la fuerza, no democráticamente, a la fuerza. No sean incrédulos, no podemos seguir creyendo de que nunca nos va a alcanzar hasta cuando ya tengamos el agua hasta después de la nariz. Tenemos que despertar como pueblo y hay que madurar, que esto que nos pasó sirva de una madurez social, porque realmente esto sirve, es un aprendizaje. Y realmente el escenario político de lo que se viene no va a ser fácil. Yo me meto a esto sabiendo todo lo que puede pasar, pero me meto con la esperanza de abonar y evitar a que esto suceda de cierta forma, porque los buenos tenemos que hacerlo, tenemos que hacer la lucha. Yo no voy a permitir... ¿Crees que es reversible este punto? Claro que es reversible. Sí. Y es importante que el pueblo hondureño esté consciente de que lo puede revertir. Pero una vez va a haber un punto de no retorno y si no hicimos nada, el país se va a estar perdido. No, definitivamente. Y a ustedes, gracias por acompañarnos a Cluster Podcast. Por favor, comenten los detractores de Rachid, las personas que aman a Rachid y no olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.